La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo inquietante. Y el silencio dentro del apartamento parecía más pesado que nunca. Étienne pensó, algo no está bien. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta pendida contourée au bord de la casa de la puerta. Una carta sin remitente descansaba en el suelo, como si hubiera sido empujada por debajo momentos antes. El narrador describió cómo la mano de Étienne temblaba al recoger la puerta. La abrió con cuidado y sus ojos se ampliaron al leer las palabras. Je t'entends toujours. El air se volvió más frío y cada sombra en la habitación parecía acercarse lentamente. Étienne susurró, ¿Quién está jugando conmigo? Su voz se quebró, revelando miedo reprimido. De repente, creyó escuchar un paso en el pasillo, un roce ligero que heló su sangre. La narración explicó que lo que había comenzado como una noche ordinaria se transformaba en un misterio oscuro y que el protagonista no podía volver atrás, alguien lo observaba y alguien escuchaba. Étienne cerró la puerta con rapidez, intentando contener el temblor de sus manos puñas. Su respiración se volvió irregular. Cada inhalación, un recordatorio del miedo que lo dominaba poco. Se preguntaba si alguien lo observaba desde la oscuridad, oculto en los rincones del pasillo. Dijo en voz baja, no puede ser real. La carta, aún en su mano, parecía quemar su piel con un mensaje imposible de ignorar. El narrador explicó que en ese instante recordó rumor sobre una figura enigmática, un desconocido que siempre escuchaba. El silencio se volvió ensordecedor y Étienne comenzó a sentir que incluso sus propios pensamientos eran vigilados. Mientras la tormenta rugía afuera, Étienne buscó consuelo en un recuerdo fugaz de su hermana perdida. Ese vínculo era su única fuerza. Recordó sus palabras, confía en tus instintos. Étienne dijo con voz tensa, necesito saber la verdad. Brilló un cajón y sacó una linterna gastada, símbolo de una investigación que apenas comenzaba a empezar. Cada paso hacia la mesa parecía acercarlo a un destino incierto, y cada sombra se convertía en un posible enemigo. Étienne, un tembloroso, encendió la linterna pinpoint. Un haz de luz cortó la oscuridad, revelando polvo en el air como huellas de l'eau invisible. Dijo, si alguien me observa, quiero verlo. Cada rincón iluminado parecía devolver más duda que respuestas. El eco del viento y la lluvia sugería voz oculta como si la tormenta hablara. Étienne sintió que el misterio lo atrapaba más profundamente. Étienne se detuvo frente a un espejo agrietado. Su reflejo distorsionado devolvía una imagen desconocida. Por un instante dudó de sí mismo, preguntando si ya no era el hombre que solía ser pronto. Susurró, ¿y si el desconocido soy yo? La carta en su mano parecía confirmar la duda, un mensaje que lo hacía cuestionar la frontera entre realidad y paranoia. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras la sombra detrás de él parecía moverse por voluntad propia. El narrador explicó que la tormenta exterior era solo un reflejo de la que vivía dentro de Annie, que vivía dentro de Étienne. Sus recuerdos lo perseguían, la muerte de su hermana en circunstancias inexplicables. Su rostro aparecía en cada sombra, como un eco de culpa que nunca desaparecía. Étienne murmuró, nunca pude proteger. El silencio de la habitación se llenó con el peso de esa confesión. Y la carta en su mano parecía conectarse con ese dolor enterrado. El pasado regresaba no como un recuerdo lejano, sino como una herida abierta que aún sangraba. Cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que había perdido, y de la sospecha creciente de que todo estaba ligado al presente. Étienne encendió una vela en la mesa, buscando calidez en medio de la oscuridad. El narrador describió
como la luz temblorosa reveló cicatrices invisibles en su rostro cansado. Rodó las discusión con su padre, un hombre severo que siempre le dijo que no era suficiente. Étienne dijo con voz quebrada, y si siempre tuvo razón. El pasado se mezclaba con el presente, y lo que parecía un simple misterio, ahora estaba entrelazado con sus demonios personales. El aerolía será derretida y a miedo reprimido, como si todo su ser se consumiera lentamente. El narrador relató que Étienne decidió no huir más point. Necesitaba respuesta. Aunque dolieron. Tomó su abrigo y salió al pasillo del edificio, donde el aire de lo envolvió como un manto hostil. En las escaleras lo esperaba una vecina anciana, Madame Lefebvre, con una mirada que parecía atravesar su alma. Ella dijo suavemente: No eres el único que escucha cosa. Étienne sintió un escalofrío. Al comprende que no estaba solo en ese juego. Macabro, papa. Madame Lefebvre acercó su rostro arrugado a Étienne y le susurró: Hey, cosa que nunca deben abrirse. El narrador explicó cómo esas palabras cayeron sobre él como un presagio. Étienne respondió con voz firme: Ya está abierto. Los ojos de la anciana se agrandaron. Llenos de un miedo que no era solo suyo, sino de alguien que conocía un secreto oscuro. Elle la retrocedió lentamente, como si la simple presencia de Étienne atrajera la desgracia. El narrador describió cómo Étienne regresó a su apartamento con el eco de las palabras de la anciana persiguiéndolo. Cerró la puerta con fuerza, pero el silencio no trajo alivio. En la mesa, la carta parecía haber cambiado de lugar, como si alguien la hubiera movido en su ausencia. Étienne dijo: Esto no puede ser. El miedo se convirtió en certeza. No estaba luchando solo contra recuerdos, sino contra una presencia que manipulaba cada detalle a su alrededor. El narrador explicó que Étienne apenas durmió esa noche, con cada sonido amplificado por el miedo. Al amanecer la tormenta se calmó, pero dentro de él persistía un caos mayor. Miró por la ventana y creyó ver una silueta inmóvil en la calle, observando su edificio. Étienne susurró: Siempre me mira. Bajó la mirada, con el corazón latiendo con violencia. La narración destacó que el día no trajo alivio, sino nuevas dudas. El sol débil iluminaba solo la certeza de que el peligro no descansaba. Étienne salió del apartamento con pasos firmes, decidido a confirmar si la sombra era real. El narrador contó que cada escalón de la escalera crujía como una advertencia. Al llegar a la calle, la figura ya no estaba. Solo el eco de pasos desaparecía en un callejón cercano. Étienne murmuró: No voy a dejar que me leve al límite. La narración subrayó que la casa había comenzado y él era tanto perseguidor como presa. La narración explicó que un sonido metálico resonó en el callejón, como si algo hubiera caído a propósito para atraerlo. Étienne avanzó con cautela, linterna en mano, y vio una grabadora antigua en el suelo. La encendió y una voz desconocida susurró: Te escucho, Étienne. El protagonista retrocedió, con la piel erizada. Dijo con voz baja: ¿Cómo saben mi nombre? El misterio se volvía más personal, más invasivo, y cada respuesta prometía un nuevo horror. Étienne guardó la grabadora en su abrigo, decidido a descubrir su origen. El narrador señaló que en ese instante una figura emergió brevemente al final del callejón, solo para desaparecer tras una esquina. Étienne corrió, con el eco de sus pasos mezclándose con el viento. Gritó muestra, pero el callejón vacío respondió con un silencio más cruel que cualquier palabra.
La persecución lo estaba arrastrando hacia un laberinto de sombras puertas. El narrador explicó que Étienne regresó al apartamento con la respiración agitada, levando la grabadora como si fuera prueba de lo imposible. La colocó sobre la mesa y la observó con desconfianza. El silencio en el cuarto parecía un enemigo invisible. Murmuró: «Esto es solo el comienzo». Sus palabras se mezclaron con el ruido de un golpe seco contra la ventana. Afura, el cristal mostraba una nueva sombra que no esperaba pas. El narrador explicó que Étienne pasó horas escuchando la grabadora en busca de algún detalle oculto. Cada vez que la voz repetía su nombre, sentía que lo arrancaba de su propia mano. Pensó: «No soy dueño de mi pensamiento». El amanecer pintaba la habitación con tonos grises, pero la claridad exterior no disipaba la confusión interior. El protagonista entendió que el misterio estaba conectado con algo más grande, una red de secretos que lo atrapaba lentamente. La desconfianza crecía como un veneno invisible. La narración contó que Étienne salió a la calle, decidido a buscar respuesta. Caminaba entre edificios húmedos, con la grabadora oculta en su bolsillo. En cada esquina sentía ojos invisibles observándolo. Un susurro del viento parecía repetir las mismas palabras de la Santa Panpetin. Étienne murmuró: «No puedo escapar de esta voz». Su mente oscilaba entre realidad y paranoia, y el laberinto urbano parecía un escenario diseñado para perderlo en sus propios miedos. Al doblar una esquina, el narrador explicó, Étienne se encontró con un hombre desconocido que parecía esperarlo. Sus ojos eran demasiado serenos como si supiera más de lo que mostraba pas. El extraño sonrió y dijo: «No busque lo que no quiera encontrar». Étienne sintió que cada palabra era una amenaza disfrazada de consejo. Contestó con voz firme: «Necesito la verdad». El aire entre ellos se volvió denso, como si el mismo espacio resistiera a la conversación puente. El narrador relató que el extraño se inclinó hacia Étienne y murmuró: «Escuchar demasiado puede destruirte». Luego desapareció en la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Étienne quedó inmóvil, paralizado entre miedo y frustración. Pensó: «Cada advertencia me acerca más al abismo». El mundo a su alrededor continuaba, como si nada, pero para él, cada detalle era parte de un rompecabezas siniestro. La sensación de estar atrapado se intensificaba. Étienne regresó a su apartamento con pasos apresurados, convencido de que cada sombra lo seguía. El narrador explicó que al abrir la puerta encontró la vela aún encendida sobre la mesa, aunque él la había apagado antes de salir. El fuego parpadeaba como una burla. La carta y la grabadora seguían allí, pero ahora parecía que alguien las había tocado. Étienne dijo en voz baja: «No estoy solo aquí». La certeza de una presencia invisible se convirtió en su nueva realidad. El narrador relató que Étienne descubrió al volver a casa que la carta había cambiado de nuevo. Ahora contenía una línea más: «Tu aliado no lo es». El protagonista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó: «¿Quién me traiciona?». La sospecha cayó sobre Madame Lefebvre, cuya advertencia parecía esconder un secreto mayor. Étienne apretó los dientes y dijo: «Debo enfrentarlo». El miedo se transformó en determinación, aunque sabía que la revelación podría romper todo lo que creía cierto. El narrador explicó que Étienne fue al piso de Madame Lefebvre. Tocó la puerta con fuerza, y la anciana lo recibió con mirada cansada. Él dijo: «¿Qué sabe usted realmente?». Él la bajó la vista, evitando su mirada penetrante. El aire estaba cargado de tensión. Finalmente ella respondió: «Hay cosa que ocultamos para sobrevivir». El protagonista comprendió que ella sabía más de lo que decía,
y que su silencio era una traición tan peligrosa como cualquier enemigo visible. La narration señaló que Madame Lefebvre confesó haber recibido también mensaje, pero nunca habló de ellos. Dijo con voz rota, me obligaron al silencio. Étienne respondió furioso, y me dejó solo en esto. La anciana retrocedió, con lágrimas en los ojos. La verdad salía a la luz. La conspiration había estado más cerca de lo que imaginaba. Y quien parecían aliados eran en realidad piezas de un juego siniestro en su contra. El narrador explicó que Étienne abandonó el apartamento de la anciana con pasos firmes, pero la rabia lo consumía. En el pasillo oscuro, escuchó de nuevo el eco de la voz grabada, repitiendo su nombre como un susurro maldito point. Dijo en voz baja, me conocen demasiado. La certeza de que su vida estaba vigilada lo aplastaba pan point. Ahora, sabía que no podía confiar en nadie. El misterio ya no era externo, se infiltraba en cada rincón de su vida. El narrador relató que al regresar a su apartamento, encontró la grabadora encendida sola point. La cinta giraba lentamente y una nueva frase emergía. Tu tiempo se acaba. Étienne se quedó inmóvil, con la garganta seca. Dijo con voz temblorosa, no voy a dejar que me destruya. La traición ya no era solo humana, sino también un juego de sombras que lo envolvía. Era el punto de no retorno, el enemigo conocía cada detalle de su vida. El narrador explicó que Étienne, agotado pero firme, encendió la grabadora una última vez un pan. La voz le susurró, si quieres puesta, ven solo. Temblando, se preparó para el encuentro final. Caminó hacia un almacén abandonado al borde del Sena, donde el viento nocturno golpeaba con fuerza las ventanas rotas. El protagonista dijo, aquí termina todo. Cada paso resonaba como un eco de destino. El aire olía a humedad y óxido, y las sombras parecían respirar alrededor. La confrontación era inevitable. Dentro del almacén, el narrador describió cómo el silencio era tan pesado que parecía tener cuerpo. De pronto, una figura emergió entre la sombra, el mismo hombre que había visto en el callejón. Él sonrió fríamente y dijo, no buscaba la verdad, buscaba condena. Étienne apretó los puños, sintiendo que todo lo conducía a este momento. El enfrentamiento no era solo físico, sino el shock de secretos y culpas acumuladas. El narrador relató que Étienne dio un paso adelante y gritó, dime por qué me persigue. El antagonista respondió con voz fría, porque tú escuchaste lo que nunca debiste oír. El aire vibraba con esa palabra. Étienne sintió que la revelación estaba al alcance, pero también que la verdad podría destruirlo. El miedo y la furia lo empujaban en direcciones opuestas. Era el instante en que debía decidir, huir o enfrentarse al abismo. El narrador explicó que el antagonista sacó un sobre idéntico al primero y lo dejó caer al suelo. Dentro había una foto de la hermana de Étienne, viva, hablando con el mismo hombre. Étienne sintió que su mundo se derrumbaba. Murmuró, ¿ella contigo? La traición era más profunda de lo que imaginaba. No solo le había ocultado la verdad, sino que la persona que más amaba estaba ligada al enemigo. La revelación lo destrozaba, pero también lo empujaba a pelear por pelear. El narrador relató que la tensión explotó en un instant. Puis, Étienne lanzó un golpe y la pelea comenzó entre los ecos del almacén vacío. El antagonista respondió con precisión calculada, como si hubiera esperado ese momento. Étienne dijo entre jadeos, no me vencerá.
La oscuridad se llenó de ruido metálico, pasos y respiración agitada. Era el clímax. La verdad revelada, la traición expuesta. Y la vida de Étienne pendiendo de un hilo. El desenlace estaba a segundos de definirse. El narrador explicó que la pelea terminó con un estruendo seco, cuando Étienne derribó al antagonista contra el suelo polvoriento del almacén. Ambos respiraban con dificultad, el aire cargado de sudor y óxido. El hombre herido sonrió débilmente y murmuró: «Nada termina aquí». Étienne, con las manos temblorosas y el rostro cubierto de polvo, sostuvo la photo de su hermana. Dijo con voz quebrada: «Ella fut parte de tu engaño». La revelación lo consumía como un veneno, porque ahora cada recuerdo de ella se teñía de duda. La victoria física no era liberación, sino el inicio de un tormento que lo desgarraba desde dentro. El narrador relató que Étienne salió tambaleando del almacén, la luna bañando su silueta con un resplandor espectral. Caminó hasta la orilla del Sena, donde el agua reflejaba formas retorcidas. Miró su rostro distorsionado, en la corriente Yapna lo reconoció. «Ping», susurró: «No soy quien creí». El viento frío lo rodaba, silbando como un lamento lejano. Cada ola parecía murmurar secreto, como si el río mismo guardara las voces que lo habían atormentado. La ciudad dormía, indiferente, mientras él se hundía en un abismo de preguntas sin respuesta pequeña. El narrador explicó que al regresar a su apartamento, encontró un silencio antinatural esperándolo. Sobre la mesa, la carta se había reducido a cenizas, como si hubiera ardido sola. Étienne avanzó lentamente, sintiendo que cada sombra lo acechaba. Dijo con voz apagada: «Todo lo que toco se consume». Encendió una lámpara, pero la luz parecía más débil que la oscuridad que lo rodeaba. El apartamento que antes era un refugio, ahora se había transformado en un santuario maldito, un lugar donde lo perseguía tanto el recuerdo como la amenaza invisible. El narrador contó que Étienne se colocó frente al espejo agrietado, observando con detenimiento el reflejo que lo devolvía. Por un instant, la imagen sonrió, aunque sus labios permanecían inmóviles. Estremeció, retrocediendo un paso. Susurró: «¿Soy yo? ¿O eres tú?» La voz interna parecía resonar más fuerte que cualquier susurro externo. El miedo ya no provenía de figuras ocultas, sino del propio abismo dentro de sí. La línea entre observador y observado se había borrado. El enemigo ya no era un extraño, sino la posibilidad de que siempre hubiera estado dentro de él mismo. El narrador relató que, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, la grabadora volvió a encender sola. La cinta giraba con un zumbido constante y una última frase emergió: «Siempre escucho». Étienne se quedó paralizado, con el cuerpo temblando y los ojos fijos en el aparato. Murmuró: «Nunca termina». El silencio posterior fut más aterrador que la voz misma, como si el mundo contuviera la respiración. Comprendió que el misterio no se resolvía, solo cambiaba de forma. La sombra seguiría allí, observando, escuchando, esperándolo, más allá de toda certeza.